Muy buen día para todos que nos acompañan, especialmente a partir de este momento, a través de Canal 5 Televisión, de el diario digital más leído de la región, radiosudamericana.com. Esto es Algo por Decir Televisión, a través también de la 100.3 Radio Sudamericana. Una hermosa mañana de domingo, despidiéndose lentamente el verano correntino. En el día de hoy, bueno, después retomando un poco la actividad de estos encuentros dominicales, traemos un par de temas como para hablar. En realidad no sé si un par de temas, son dos. ¿De qué se habló todo el verano? ¿De qué se viene hablando desde diciembre, de nuestro último encuentro? DNU, ley ómnibus. La verdad, ¿cuántos nos ha modificado todo eso? ¿Sabemos a ciencia cierta o no? ¿Qué cosa está vigente o no? ¿Qué normativas son las que hoy regulan nuestra convivencia? Porque al fin y al cabo, cuando uno mira, muchas veces piensa, esto debe ser un capricho de este hombre, ¿y en qué me afecta? Afecta a nuestra cotidianeidad, porque las normas al fin y al cabo son nuestro marco de convivencia diario. Y para eso lo invitamos al doctor Mauricio Golfar, docente de la Facultad de Derecho, un abogado del Foro Local. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Daniel. Gracias por la invitación. La verdad es que en todo este recorrido de estos casi 2 meses, hoy un entrevistado hablaba de 100 días de Milei, se cumplen en marzo. Me quedaba pensando de todo lo que se habló, de todo lo que se fue haciendo, los decretos de necesidad de urgencia, todo eso. ¿Qué normativa está vigente? ¿Cuánto se modificó finalmente? ¿Qué nos regula hoy? Digo, me puedo divorciar rápido, me puedo casar rápido, puedo alquilar rápido, sin inmobiliaria, puedo no alquilar. Tengo que ir a ver, cuando me voy a ver un juez, ¿va a estar con la toga? ¿No va a estar con la toga? ¿Qué de todo esto se ha modificado a ciencia cierta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que dividir es justamente las normas que están incluidas en el decreto de necesidad y urgencia, que están vigentes, salvo el caso particular de las relativas al contrato de trabajo, que fueron suspendidas por una decisión judicial que todavía no se encuentra firme, pero se cumple mientras tanto, de las normas que estaban proyectadas, y eso era la ley ómnibus, un proyecto de modificación de muchas leyes. De todas maneras, las normas incluidas en el decreto de necesidad y urgencia son muy importantes y son muy numerosas. De hecho, el decreto de necesidad y urgencia ha sido un hecho inédito en la historia institucional argentina, porque nunca habríamos tenido un decreto que hubiera modificado 87 leyes, como fue el caso de este decreto de necesidad y urgencia. Y entonces, bueno, lo primero que yo le diría a alguien que tenga esas dudas que tenés vos, es que consulte en su caso particular con su abogado para ver cuáles son las normas vigentes, porque, como decís vos... Está muy lindo lo que me está diciendo, pero hay abogados que me preguntan eso. Bueno. Hay abogados que me dicen, ¿sabes qué? No sé qué norma en sí está vigente, porque a cada caso tengo que ir y ver qué norma está vigente. Claro, bueno, tal vez tiene que ver un poco con el carácter conservador en general que tenemos muchas veces los abogados o las personas de derecho, porque hay un viejo dicho que dice: un solo decreto basta para volver toneladas de basura a bibliotecas. Es decir, se deroga una norma y nos obliga a todos a estudiar, a repensar, a volver a ver cuáles son las reglas aplicables. Y eso no nos gusta mucho porque, claro, si ya conocemos cuáles son las reglas aplicables, cuáles son los criterios de los jueces, tenés que volver a estudiar todo. Hay que volver a estudiar. En el caso nuestro, nosotros tenemos que volver a estudiar, tenemos que volver a estudiar y volver a enseñar otras cosas. En el proyecto de ley ómnibus, por ejemplo, había una modificación de la ley de procedimientos administrativos. Yo soy profesor de Derecho Administrativo, y de los 32 artículos de la ley 19.549 se modificaban 25 y se agregaban 2 más. Es decir, el libro que yo tenía de procedimiento administrativo prácticamente lo tenía que tirar a la basura y ponerme o a escribir uno nuevo o a ver cuáles eran cada una de las... Todo lo que aprendiste en más de, ¿cuánto? 30 y pico de años que tenés como abogado. 30 años, sí. Chau. Sí. Bueno, lo que ocurre es que eso es propio de la naturaleza del derecho. Es decir, la Constitución, por ejemplo, se modificó hace 30 años y todos los manuales de derecho constitucional que hasta hace 31 años eran plenamente útiles y textos consagrados de derecho constitucional, obviamente tuvieron que ser o reescritos pero o... no es lo mismo, Mauricio, porque vos cuando tenías ahí, ¿qué pasaba? Nosotros tuvimos previo una discusión, después tuvimos una discusión, después salió la ley, que sabíamos que se podía llegar a modificar, después la ley tuvimos una convención constituyente para ver qué se discutía
hacían esa convención constituyente, después tuvimos todo el periodo de sanción, todo eso. Acá tuvimos de la noche a la mañana, Sí. borrón y cuenta nueva. Sí. Es como dijeron, ¿sabes qué? Nada de esto, todo eso que está ahí no sirve más. Tenemos esto nuevo. Tal vez haya sido más abrupto, pero yo lo que digo es, hace la naturaleza del derecho que es mutable y que todo el tiempo cambia. Claro. Ahora, este cambio ha sido abrupto como pocas veces yo lo he visto. Yo, por decir que nunca lo vi así, además, no solo acompañado por el decreto de necesidad y urgencia, sino por este proyecto de modificar, si se quiere, toda la matriz normativa argentina, porque hay una idea de desregulación que a veces nosotros tenemos también poca memoria, pero en el año 91 hay un famoso decreto de desregulación que se dictó en noviembre de 1991, que lo dictó el entonces presidente Menem, escrito por Dromi, donde también en un solo decreto se modificaban, y no eran 80 y pico de normas, eran cientos de normas que se dejaban sin efecto. Vos recordarás que en ese momento se desreguló la actividad económica, y si los que tienen algunos años más, como yo, recordarán que las farmacias empezaron a vender electrodomésticos, empezaron a vender comestibles, cosa que antes estaba prohibido. Estaba prohibido. Y en general se desreguló la actividad económica, eso todo que ver con una impronta de los años 90 respecto de la actividad económica. Y bueno, el derecho también va acomodando sus posturas y sus principios y las normas que se aplican también a las variables económicas y a las conducciones económicas en cada caso. A ver, hay una cosa que, y esto te lo consulto porque una duda que siempre tengo desde lo conceptual del ámbito del derecho. Siempre se ve como uno de los grandes intelectuales del derecho argentino, Alberdi. No cabe ninguna duda, la del siglo XIX, la primera constitución, todos hablan de una constitución marcada por la impronta de Alberdi. Así es. En los 90, la constitución se reformó. Cuando uno miraba decía, bueno, pero acá ganó la idea que imponía el menemismo. Si yo entro a analizar en forma abstracta, digo, pero ¿por qué tantas reformas si los principales reformistas eran en conceptos liberales? Yo creo que si uno se remonta, tenemos que hacer historia, ¿no? Si más o menos entendemos, porque acá lo que se dice es, todo tiene que ser liberal. Bueno, pero señor, nuestras principales normas, basadas en nuestras constituciones, en esos momentos también decían ser liberales. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que hay una visión, y tal vez nosotros adolecemos de eso que decía María Elena Walsh, el país del no me acuerdo, y por tanto no acordarnos de nuestro pasado es que justamente volvemos a cometer los mismos errores, y yo suelo hablar del país calecita, que parece que se mueve pero siempre está en el mismo lugar. Bueno, la reforma del 94 tuvo su origen, por supuesto, en un impulso del menemismo, pero ¿cuál era el objetivo central de la reforma del 94? La reelección presidencial. Era eso y solo eso. Para evitar que en ese momento, tal vez la gente no se acuerda, había fecha para un plebiscito para la reforma constitucional. Claro. Estaba convocado un plebiscito para la reforma constitucional. Y consecuente con una negociación que hubo no del todo transparente y no del todo pública, se arriba a un acuerdo, el famoso Pacto de Olivos, en el cual se alcanza a blindar lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Dijo, bueno, está bien, dijo el radicalismo, les concedemos la reelección. Sí. Pero a cambio colocamos una serie de condiciones que nosotros exigimos para que salga la reelección y que en cierto modo, por supuesto, fueron objeto de negociación. El tercer senador por la minoría. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete para atenuar. La atenuación de los decretos de necesidad y urgencia que estaba. La elección directa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones. Por supuesto también la constitucionalización de los derechos sociales, la gratuidad de la educación pública universitaria. Todo eso fueron moneda de cambio en términos políticos, en términos jurídicos del radicalismo para que salga la reelección. Incluso había tanta desconfianza que recordarás vos que se acordó ese sistema del núcleo de coincidencias para que se pudiera votar en una sola sesión y en un solo momento todo. Salía la reelección, pero salía también esto, porque la desconfianza... La elección en forma directa también estaba dentro. La elección dejando de lado el colegio electoral. Circuito único a nivel país, eso también formó parte del núcleo de coincidencia básica que duró 3 días y que tenía 2 principales oradores,
Uno por el justicialismo, que era el doctor Cito Lema, y otro por el radicalismo. Eran los principales oradores. ¿Por qué? Porque precisamente los dos bloques llevaban a sus voceros, que eran esos los voceros, para hacer eso. Y en ese marco... Dicho sea de paso, todos los partidos políticos, exclusivamente los provinciales, estaban en contra de ese núcleo de coincidencia básica. Y por eso, cuando uno analiza la Constitución de 1853-1860 y analiza la reforma de 1994, la reforma del 94, aunque fue inspirada por el menemismo, está bastante lejos de ser una constitución liberal. Inclusive los liberales, los libertarios, pongamos, que hablan más de la Constitución de 1853-1860 y en cierto modo rechazan las reformas de 1994. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos un caso, y un caso que se vincula claramente con la libertad, que es la cuestión de la igualdad. Si uno lee la Constitución de 1853, dice el artículo 16, todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Igualdad formal, todos somos iguales. Daniel, Mauricio, Miguel, todos somos iguales. Y la Constitución del 94 dice en el artículo 75, inciso 23, sí, todos somos iguales, pero el Estado debe realizar políticas de acción positiva para garantizar ya no la igualdad formal, la igualdad real de oportunidades. Claro. Dice, y tiene que realizar conductas y normas que favorezcan principalmente a las mujeres, a los ancianos, a los discapacitados, a los niños. Entonces, la Constitución de Alberdi quedó modificada no solo por este 75 inciso 23, sino por toda la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos que para los liberales de pura sangre, si se quieren, son casi un pecado, porque hablan de otro tipo de presencia del Estado. Yo no voy a entrar en la cuestión ideológica de qué es lo que corresponde, pero esto es un texto que está vigente. Nosotros hoy tenemos una igualdad que no es solo formal, sino que debe el Estado propender a una igualdad real de oportunidades. Bueno, pero eso no existe más. Con este gobierno parece que no existe más. Bueno, lo que pasa es que este gobierno no puede derogar la Constitución Nacional. ¿O no? Digo, no existe más. No es que digo que derogue, pero por este DNU y el proyecto de ley busca también eso, que no exista más eso. Porque ¿qué modificó? ¿Qué quería modificar el proyecto de ley en el procedimiento administrativo, por ejemplo? Bueno, esa es una cuestión que si se quiere, es hasta sorprendente, porque desde el punto de vista de las reformas propuestas en materia de procedimiento administrativa, era un proyecto muy bueno y muy garantista, muy favorable a los particulares. Por ejemplo, se establecían mayores casos de silencio positivo. ¿Qué pasa cuando la administración no responde a mi petición? La regla hoy es que el silencio se considera como silencio negativo, salvo que haya una... ¿Qué quiere decir silencio negativo o positivo? A ver. Silencio negativo quiere decir que si yo le pido algo a la administración, por ejemplo, le pido permiso para realizar un evento y la administración no me contesta, eso se entiende como negación, no tengo permiso. Ah, claro. En el nuevo proyecto, todo lo que era materia de autorizaciones, se consideraba que si la administración no me respondía, yo estaba autorizado. Eso favorece la libertad, eso amplía el ámbito de la libertad de los ciudadanos. Así también se establecían muchas modificaciones de tipo procesal, ampliación del plazo para demandar al Estado, la posibilidad... Cuando vos decías autorización del Estado para organizar algo, ¿eso en todos los aspectos del Estado? Digo, porque también en eso yo puedo ver, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario. Bueno, porque también. Yo lo que te digo es sencillamente, cuando vos me decís así, yo te digo, bueno, listo, yo hago mi solicitud para construir un edificio de 20 pisos. Hoy la normativa, entiendo que la normativa vigente, si el Estado no me autoriza o me dice, no señor, usted no puede construir 20 pisos, yo no puedo construir 20 pisos. Lo que vos me estás diciendo es que esto lo que haría es, este proyecto de ley es, sí puedo construir, salvo que el Estado muestre la negativa. Claro, pero la regla del silencio positivo a su vez tiene 4 excepciones. No procede cuando se trata de cuestiones de salud pública, es decir, si yo quiero sacar un nuevo medicamento, por ejemplo, no puedo hacerlo. Cuestiones relacionadas con el medio ambiente, donde entraría la construcción de tu edificio. Sí, la construcción de mi edificio entraría porque tiene un impacto ambiental, que necesito que en corriente en realidad es bastante laxo eso. Bueno, la cuestión del uso de los espacios públicos, donde no estaría, pero tal vez podríamos hablar de la cuestión de... acá también en Corrientes es bastante laxo la utilización de los espacios públicos, hacen cualquier cosa, después pasan años para resolverse las cosas. Y también en cuestiones de seguridad pública. Entonces, son autorizaciones
con el principio positivo, pero también con muchas excepciones. Con lo cual se flexibiliza, pero como dicen los italianos, mano un troppo, pero no demasiado, se flexibiliza un poco más. Pero había otras reformas positivas, como por ejemplo, que se establecía expresamente un plazo de prescripción para la nulidad absoluta. Hoy, en el orden nacional, a diferencia del orden provincial, porque esta ley también, hay que aclararlo, rige solamente o regiría solamente para el ámbito nacional. Cada provincia tiene su propia ley de procedimientos, la de Corrientes, la del Chaco, rigen exclusivamente en cada provincia. Y esta ley viene a recoger muchos de los antecedentes jurisprudenciales y muchas de las normas que ya tienen las provincias. Por ejemplo, en el orden provincial se establece expresamente un plazo de prescripción, en el orden nacional no. Con lo cual, el Estado Nacional podía venir a plantear la nulidad de un acto propio, aunque hubieran pasado 10, 20 o 30 años. Recordarás vos el caso de la Sociedad Rural Argentina, del predio de la Sociedad Rural Argentina, sí, que se decretó la nulidad de la transferencia que había hecho justamente Menem en su momento, en la década del 90, a favor de la Sociedad Rural sí. Argentina. Pero el planteo que hizo el propio Estado de su propio decreto ocurrió más de 25 años después. Entonces, lo que buscaba limitar este proyecto de ley era esa inseguridad jurídica. ¿Qué ocurre 25 años después? No. Lo que pasa es que tampoco tiene mucha razón. Digo, si el mismo Estado reclama lo que hizo en su momento, la suerte de continuidad jurídica, o por el mismo actor me está diciendo una cosa y ahora me dice otra. Sí, pero lamentablemente hoy la posibilidad que tiene el Estado lo puede hacer. De hecho, lo está haciendo. ¿Sí? Lo está haciendo con el Estado, que es una de las cuestiones que veníamos planteando durante la semana. El Estado te ha eliminado, por ejemplo, durante los últimos 20 años, el Estado estableció lo del subsidio al transporte. Y hoy te lo limpió de la nada. Pero es el mismo Estado el que te dijo, señores, acá vamos a hacer esto, y lo hizo progresivo de una forma tan grande, una bola de nieve tan grande, que ahora te tira a vos y te dice, hey, hacete cargo de esto. Pero es el mismo Estado. Todo el mismo Estado. Así es. Bueno, entre otras de las modificaciones propuestas, que era muy positiva, era el de ampliar el grado de responsabilidad del Estado. Hoy el Estado, por ejemplo, no responde de manera integral en los casos de una modificación de actos administrativos o de actos generales por razones de oportunidad. Es decir, eso que ocurre, que planteas vos, el Estado cambia de opinión. Dice, yo esto lo autorizaba paradores sobre la playa sin problema, un parador gastronómico. Ahora considero que no, considero que es mejor que la playa esté virgen, que la playa esté libre para que la gente pueda caminar. Bueno, pero ¿qué pasó con ese empresario que invirtió y que realizó una construcción y que tiene un local gastronómico? Hasta el momento, estamos hablando del orden nacional, el Estado solo respondía por el daño emergente, es decir, por la construcción que realizó, pero no por el lucro cesante, que tal vez es mucho más importante que la construcción, es decir, lo que esperaba ganar la expectativa. Y ahora en este proyecto de ley se reconocía la reparación integral, se reconocía que el empresario tenía la posibilidad de reclamar no solo el daño emergente, sino también la ganancia que tenía esperada y que tenía dentro de sus inversiones prevista obtener. Entonces, en general, la reforma del procedimiento administrativo era favorable al particular, raro porque en general las últimas muy pocas reformas que tuvimos del procedimiento eran bastante desfavorables al particular. Restringía la posibilidad de demandar al Estado, le establecían plazos más cortos, exigían reclamo administrativo previo. Ahora, por ejemplo, en este proyecto... Todo siempre era el reclamo administrativo previo. Ahora, en este proyecto de ley, se flexibilizaba. Por ejemplo, se incluía una norma que tenemos en Corrientes, que es que no es exigible cuando se trata de un ritualismo inútil. Cuando yo sé que el Estado ya rechazó este reclamo en muchos otros casos, cuando yo sé que esto es simplemente una pérdida de tiempo. O incluso una norma que para mí era excelente, en tanto establecía la interrupción de todos los plazos cuando ya se promovía otro tipo de acción. Nosotros, en el orden federal, por ejemplo, cuando promovemos una acción de amparo para plantear una cuestión, el plazo para la promoción de la acción ordinaria, de la acción contencioso-administrativa, si se quiere, no se interrumpe. Con lo cual yo planteo un amparo y tengo que decidirme si juego toda mi suerte, todas mis fichas a ese amparo, o planteo una acción contenciosa para interrumpir el término y entonces estoy jugando como con dos partidas al mismo tiempo. El proyecto de ley establecía, no, la promoción de una acción judicial, sea acción de amparo o cualquier otro proceso urgente, interrumpe y entonces esperamos cómo se resuelve esta cuestión, lo cual es lógico, y recién después vemos si tiene sentido promover otra acción. Y así muchas otras reformas que eran positivas, por ejemplo, la del reconocimiento de la audiencia pública como una obligación del Estado.
en el orden constitucional. La audiencia pública es un ritualismo. La audiencia pública, en la forma en que se realiza, es un ritualismo. Ay, bueno. Claro. Ahora, la audiencia pública, en la forma en que debería realizarse, no es un ritualismo, es una garantía de los ciudadanos. Y explico por qué. Esto lo enseñaba mucho nuestro querido profesor Agustín Gordillo, que falleció hace pocos meses. Sí. Y él decía, mire, así como cuando usted lo acusan o tiene un derecho que está en juego de manera particular, usted tiene siempre el derecho a ser oído. Cuando el derecho que está en juego es un derecho de tipo colectivo, hay que escuchar a los que son integrantes de ese colectivo. ¿Por qué? Básicamente por una razón. En primer lugar, del derecho de defensa, del derecho de poder opinar y plantear respecto de los derechos que uno tiene en juego. Pero además, porque eso funciona como un mecanismo, o debería funcionar como un mecanismo, que hace a la eficacia y a la eficiencia de la propia administración. Si lo que está en juego es cómo va a ser el recorrido de la línea de colectivos, ¿cómo yo no voy a escuchar a los que son usuarios de esa línea de colectivo para que digan, no, mire, que no pase por este lugar porque por este lugar la calle está rota? O nosotros necesitamos que el colectivo arranque a las 5 de la mañana y no a las 6. Eso es elemental. Ahora, la Corte Suprema, en un famoso caso de 2016 en CEPIS, dijo, no, mire, la audiencia pública no es un lugar donde cada uno va a decir su verdad y la administración está dada vuelta y toma nota y después hace lo que quiere. No. Esto es un verdadero diálogo institucional. Y a cada planteo que se haga tiene que haber una respuesta y una respuesta fundada. Por supuesto que estamos hablando de un nivel de juego democrático, si se quiere, superior. Pero no porque esto sea difícil o no porque sea de una concreción a la que aspiremos, tenemos que desconocerlo. Yo creo que lamentablemente me ha tocado participar en algunas audiencias públicas y la verdad es que es muy frustrante. Totalmente, por eso la gente no va. La gente no va porque en realidad se siente frustrada, porque los que resuelven después no argumentan nada, ya sabemos de antemano qué es lo que van a resolver. O sea, la audiencia pública es un ritualismo. Sí. Para nada. Usemos un término viejo, una engañapichanga. Como debería realizarse, debería dar fruto. Yo creo que si se plantea realmente en los términos que te decía, que ha fijado la Corte Suprema, de decir, bueno, mire, a los planteos que se hagan, tiene que haber una respuesta, pero no una respuesta formal, como decís vos, una mera decir, sí, escuchamos al señor tal que planteó tal cosa. No, yo tengo que dar una respuesta. Y si no la doy, y acá viene la cuestión, y si no la doy, puede ser impugnado judicialmente porque usted ha dado una decisión que no está fundada en los planteos y en las cuestiones que han sido discutidas. Y de hecho, hemos tenido en la provincia de Corrientes decisiones judiciales que han declarado la invalidez de modificaciones en los procedimientos regulatorios porque no se hizo la audiencia pública o porque esa audiencia pública no se hizo de la manera que debió realizarse. Un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. El doctor Mauricio Goldfarb con nosotros terminó el primer espacio, o el primer programa de Algo por Decir de radio y televisión en este ciclo 2024. Si Dios quiere, nos reencontramos el domingo que viene. Gracias.